un Recording tratamiento in médico progress. complementario a la cirugía que puede ser quimioterapia. También se le puede hacer a la paciente una cirugía con quimio, que sería la cirugía de esterectomía total, se hace de forma extrafacial. También se puede hacer salpingo o ferectomía bilateral y quimioterapia. No está definido ser el mejor esquema de quimioterapia en esta situación, ni el número de ciclos óptimo. Por eso debe emplear un esquema que contenga, cuando usamos quimio, usamos carboplatino o cisplatino y se administra al menos 3 a 4 ciclos. Y el tratamiento más empleado va a ser el paclitaxel y el carboplatino. Cuando ya hablamos 3 y 4, que ya son metástasis, se hace citorreducción. Podemos hacer una histerectomía abdominal total extrafacial con salpingo o ferectomía bilateral. Aparte se saca omentectomía de sacar epiplón. Y también se puede considerar hacer apendicectomía y toma de biopsia para el peritoneo. Cuando no queda enfermedad residual visible, se dice que se ha alcanzado una citorreducción óptima. En estos casos se consigue un aumento de las opciones de supervivencia. También podemos ayudarle con quimioterapia a la paciente. La quimioterapia puede ser ayudante o neoadyuvante. No sé si recuerdan de eso, pero la neoadyuvante es la que se define si así aquel tratamiento de quimioterapia que se efectúa antes de la cirugía. La neoadyuvante es la que yo hago antes de operar a la paciente. Debe considerarse solo en aquellos pacientes en estadios muy avanzados con un tumor muy voluminoso o extenso, en los que el cirujano ya prevé la imposibilidad de obtener una cirugía buena. Y los esquemas del tratamiento y los fármacos que se administran son los mismos que en el caso de la quimioterapia adyuvante, que se comenta a continuación. Habitualmente se administran 3 a 4 ciclos. Para hablar de la quimioterapia neoadyuvante, se pretende establecer una reducción del tumor suficiente para que seguidamente se practique una cirugía. O sea, lo único que trata es reducir el tumor para después yo operarle. Con más acciones que conseguir una citorreducción óptima. La cirugía efectuada luego de la quimioterapia neoadyuvante se denomina cirugía de intervalo. Y después tenemos la quimioterapia adyuvante, que es el tratamiento estándar y mayoritariamente empleado. Se hace una combinación del paclitaxel y carbamazepina, administradas por vía intravenosa con cada 21 días por 6 ciclos. También se puede administrar paclitaxel, que es en una pauta semanal. Sin embargo, este esquema se denomina dosis densas y no se ha demostrado ser superior al tratamiento estándar. Existen otros tratamientos complementarios asociados a la quimioterapia estándar, que tenemos el tratamiento antiangiogénico. Este tratamiento consiste en administrar fármacos que bloquean el desarrollo de vasos sanguíneos que el tumor necesita para su desarrollo y proliferación. Es el único fármaco antiangiogénico aprobado en cáncer de ovario. Es el bevacizumab. Para su empleo en asociación a quimioterapia en pacientes con cáncer de ovario epitelial avanzado. Su aprobación como parte del tratamiento inicial está recomendada para aquellos pacientes que presentan un peor pronóstico, como por ejemplo el estadio 4, o en aquellos casos que presentan una enfermedad residual tras la cirugía. Su aprobación se extiende a los casos en que la enfermedad ha recidivado. Se aplica por vía intravenosa cada 21 días.
El pronóstico de estas pacientes. Los dos factores pronósticos más importantes en el estudio y el tumor residual tras la cirugía. Los otros factores a considerar son la edad más joven de la paciente, si tiene un buen estado funcional, el tipo de células, si lo que agarró fue una célula papilar, por ejemplo, tipo de células papilares que tenga, tumor bien diferenciado, ausencia de líquido abdominal, presencia de mutación del BRCA. La supervivencia global del cáncer de ovario se aproxima al 50%, sin embargo, puede variar en función a los distintos factores pronósticos mencionados, siendo el principal la extensión de la enfermedad al diagnóstico. Y esta supervivencia, estamos hablando de cuánto sobreviven a 5 años las pacientes según los estadios que nos coloca la FIGO. Entonces, el estadio 1, que era limitado al ovario, esas pacientes, miren que puede sobrevivir, el 90% de ellas van a sobrevivir, o sea, muy pocas son las que fallecen. En el estadio 2, que tenemos ya extendido a órganos vecinos, es en un 65 a 70% de supervivencia. Y cuando ya hablamos de un estadio 3 o 4, que ya se extendió a distancia, la supervivencia va a ser del 20 al 30% nada más. Como seguimiento, entonces dijimos que teníamos lo que es el índice de Roma, que se calcula con la CA 125 y la HE4. Mejora el seguimiento de la paciente, ya que el HE4 aumenta tras las recurrencias, pero puede permanecer disminuido en 65% de los que no tienen progresión. Por lo tanto, la medición simultánea previa al ciclo de tratamiento es útil para conocer el estado de la respuesta del paciente. Ayuda a determinar de manera más temprana la recurrencia del tumor. En cuanto a la vigilancia, una vez que concluye el tratamiento, las pacientes que tienen cáncer ovario se citan le vamos controlando cada 2 a 4 meses durante los primeros 2 años. Hay que controlar a la paciente. Después de eso, hacemos el control 2 veces al año, o sea, una vez cada 6 meses, por otros 3 años. Y si a pesar de eso la paciente persiste, o sea, sigue con su buen estado general, ¿verdad? No vuelve a tener otro cáncer, entonces pasamos al control de forma anual. En cada consulta hay que llevar a cabo exploraciones físicas y pélvicas completas. Y si el CA 125 estaba elevado al principio, se va a solicitar una medición de su concentración sérica. Entonces, para que recuerden, el 8 de mayo es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Bueno, tengo una clase más que es la continuación de lo que es el cáncer de ovario, ¿sí? Pero les pido un recesito de 15 minutos y volvemos, ¿está bien? Tá bem, doutora. Graças.
Bueno, chicos, continuamos con cáncer de ovario, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, en la clase anterior era todo lo que era cáncer de ovario, pero como les dije, de las células epiteliales. Ahora vamos a continuar en lo que es las células germinales y del estroma de los corones sexuales. Estos dos serían. Este ya vimos, y ahora las células germinales y de los cordones sexuales. Son las menos frecuentes. Los tipos pueden ser de las células germinales, se dividen en teratoma, digerminoma, tumor del seno endodérmico y coriocarcinoma. Y el de los cordones sexuales, que son se dividen en fibroma, tumores células de la granulosa y la teca y tumores células de Sertoli. Los tumores ováricos malignos de células germinales se originan en los elementos primordiales de las gónadas femeninas. Las diferencias entre los tumores ováricos de células germinales versus epiteliales, que la patología inicia a una edad menor cuando hablamos de células germinales, de tumores germinales o del estroma, pueden afectar a pacientes de la infancia o adolescencia, ¿sí? O sea, cuando tenemos una niña con cáncer ovárico, pensar que puede ser por célula germinal o estromal, que muy raramente va a ser por células epiteliales. Al momento del diagnóstico se está en etapa 1. La diferencia era que, acuérdense que con las células epiteliales dijimos que normalmente se detectan ya en estadios avanzados, mientras que en estos pacientes sí se detecta nuevamente a tiempo por las molestias que pueden ocasionar. El pronóstico es bueno y presenta sensibilidad a la quimioterapia. Se las clasifica según la OMS, dice. Las células germinales las vamos a clasificar en disgerminoma, en el carcinoma embrionario, que tiene estructuras extraembrionarias y embrionarias. Las estructuras extraembrionarias, acuérdense que son tumores del saco vitelino y coriocarcinoma no gestacional. Después, según las estructuras embrionarias, le tenemos al teratoma maduro, que puede ser sólido o quístico. El quístico normalmente es el quiste dermoide y el teratoma inmaduro. Y están también los tumores mixtos de células germinales. El teratoma monodérmico y tipos especializados de teratoma maduro quísticos pueden ser el tumor tiroideo, que es un estroma ovárico, el carcinoide, el tumor neuroectodérmico, carcinoma, endocarcinoma epidermoide y tumores sebáceos. El disgerminoma va a representar 1/3 de todos los tumores ováricos malignos de células germinales. Incluye a pacientes con mosaicismo, por ejemplo, el síndrome de Turner o el síndrome de Swyer. Tiene compromiso ovárico bilateral. En el 15 a 20% de los casos presenta metástasis ganglionar, en el 25 al 30%, y tienen el mejor pronóstico de todas las variantes de cáncer de ovario de célula germinal. Tenemos, según la histología, el digerminoma, entonces tiene un marcador tumoral alfa-fetoproteína negativo, y la HCG puede estar positiva en algunos casos y negativa en otros casos. En la macroscopía vemos una masa sólida lobulada, color rosa, crema o bronceado. El tratamiento es quirúrgico y conserva la fertilidad. Y se puede hacer una salpingo o oophorectomía unilateral y una linfadenectomía. Los sitios de reincidencia post-tratamiento son o la cavidad peritoneal o ganglios linfáticos retroperitoneales. La conservación del ovario contralateral da lugar a disgerminoma recurrente en el 5 a 10% de los casos. Bueno, si es una paciente muy pequeña, no podemos sacarle los dos ovarios, hay que sacarle un solo lado, por eso dice unilateral, pero tenés riesgo de recurrencia otra vez en un 5 a 10% de los casos.
El 35% de las recurrencias se desarrolla en el primer año de su diagnóstico. Así es como vemos el digerminoma en la macroscopía. El tumor del saco vitelino va a representar el 10 al 20% de todos los tumores ováricos malignos de células germinales, anteriormente llamadas tumor del seno endodérmico, ahora se llaman tumor del saco vitelino. Crecen de forma rápida, tienen diseminación hematógena a peritoneo y pulmones. Se pueden ver como unas masas sólidas, friables, son de color amarillo, presentan necrosis y hemorragia focal, y hay una degeneración quística y puede haber rotura. El tratamiento del tumor sarcovitelino es por quimioterapia para todas las etapas de la paciente. O sea, hacemos quimio. Tumor sarcovitelino, quimio. En la recurrencia tumoral se presenta en el primer año y el tratamiento casi nunca es efectivo. O sea, no es un tumor muy bueno que digamos. Los marcadores que tienen positivo es la alfa-fetoproteína positiva y la HCG mantiene negativa. El carcinoma embrionario son pacientes más jóvenes, edad promedio de 14 años. Se forman de células epiteliales parecidas a la del disco embrionario. Se forman hojas sólidas desorganizadas de grandes células anaplásicas. La histología forma un carcinoma embrionario. El marcador tumoral puede ser la alfa-fetoproteína positiva o la HCG positiva, ambas. Para el coriocarcinoma tenemos similar al coriocarcinoma gestacional, pero es de peor pronóstico. La manifestación clínica frecuente es debido a altas concentraciones de HCG. Inducen precocidad sexual en prepuberales o sangrado abundante en mujeres en edad reproductiva. La metástasis son a pulmonar, afectan un 80%, puede afectar en vagina, pelvis, hígado y cerebro. Hígado y cerebro es el 10%. Carcinoma embrionario se puede ver como marcador tumoral. HCG positiva, así como dice, es bastante elevada, pero la alfa-fetoproteína negativa. Tumores mixtos de células germinales. El digerminoma es el componente más frecuente y casi siempre se encuentra con tumores del saco vitelino, un teratoma inmaduro o ambos. O sea, al decir mixto significa que tenés varios tipos de cáncer presentes en una misma persona, en un mismo lugar. Puedes tener digerminoma y normalmente es ese digerminoma acompañado de o un tumor de saco vitelino o un teratoma inmaduro o ambos. La frecuencia de compromiso es bilateral, aumenta cuando se encuentra un componente de digerminoma. ¿Y qué vas a tener positivo? Depende de lo que sea que tengas, vas a tener alfa-fetoproteína positiva o negativa y la HCG también positiva o negativa. El teratoma inmaduro está formado por tejidos que derivan de las 3 capas germinales. Tenemos alectodermo, mesodermo y endodermo. La presencia de estructuras inmaduras o embrionarias distingue a estas lesiones de los teratomas quísticos maduros benignos o quistodermoides. El compromiso ovárico puede ser bilateral, es raro, pero el 10% de las pacientes tienen teratoma maduro en el otro ovario. O sea, puedes tener un teratoma inmaduro en un ovario y en el otro un teratoma maduro. La diseminación más frecuente es al peritoneo y con mucha menor frecuencia ganglios linfáticos retroperitoneales. El tratamiento, hay que hacer una salpingo o ferectomía unilateral.
Las neoplasias del estroma gonadal especializado constituyen aproximadamente el 5 al 10% de los tumores ováricos, siendo un grupo llamativo de tumores a causa de actividad funcional endocrina que presenta una proporción significativa de casos. En el desarrollo embrionario, el ovario se desarrolla a partir de la cuarta semana y se deriva de tres estructuras. Tenemos el epitelio celómico, un mesénquima subyacente y las células germinativas. De acuerdo a su origen embriológico, el ovario da entonces tres tipos de componentes que pueden dar origen a tumores, como ya les había dicho antes. Entonces tenemos el estroma de los cordones sexuales, que te va a dar células en la granulosa, tecoma, fibroma, células Sertoli y Sertoli Leydig. Tenemos las células germinales, que ahí tenemos al disgerminoma, tumores del seno endodérmico, que dijeron que ahora se llama el saco vitelino, carcinoma embrionario, coriocarcinoma y teratoma. También tenemos el epitelio del estroma de la superficie, que puede ser tumores serosos, mucinosos, endometrioides, células claras y células transicionales. Entonces eso es de acuerdo al tipo de célula que está afectando, te va a dar un tipo de cáncer. De acuerdo a su origen, se puede considerar que los tumores ováricos son derivados del epitelio celómico en un 50 a 70%, de las células germinales en un 15 a 20%, estroma gonadal 5 al 10%, del mesénquima del 5 al 10% y metastásico 5 a 10%. La clasificación de la OMS para tumores ováricos del estroma a los cordones sexuales. Tumores de células de la granulosa estromales, dijimos que va a dividir en tumores de células de la granulosa en tipo adulto, tipo juvenil, en el grupo de tecoma fibroma, que puede ser tecoma fibroma o fibrosarcoma, y el tumor estromal esclerosante. O tenemos los tumores de células de Sertoli estromales, que pueden ser tumores de células de Sertoli o tumores de células de Sertoli Leydig. El tumor de cordón sexual con túbulos anulares y los tumores de células esteroides, que pueden ser luteoma estromal, tumores de células de Leydig, tumores de células esteroides no especificados, pueden ser no clasificados y los ginandroblastomas. El pronóstico general de estos tumores es bueno, sobre todo por la etapa temprana de la enfermedad al momento del diagnóstico y la cirugía curativa. Representan mucho menos del 5% de los tumores malignos ováricos y son el subtipo mayor más infrecuente de cáncer ovárico. Afectan a mujeres de todas las edades. Como dijimos, los germinales van a afectar más a niñas, o sea, a adolescentes. Sin embargo, estos estromales van a afectar a cualquier edad. Se caracteriza por su capacidad de secretar esteroides sexuales como los estrógenos. No hay factores de riesgo asociados, pero la obesidad por el estado hiperestrogénico se ve también asociado en estos. Los tumores de las células de la granulosa, que son un conjunto de neoplasias derivadas del tejido estromal, de los cordones sexuales secretores de estrógeno, que corresponden al 1 al 5% de todos los tumores malignos del ovario, aunque puedan presentar localizaciones extraováricas. Son tumores raros e infrecuentes, cuya incidencia general varía de 0,4 a 1,7 casos por cada 100.000 mujeres al año. Se clasifican en dos grupos diferenciados en función de la edad de las pacientes, su historia natural y sus características patogénicas, como tumores de células de la granulosa tipo adulto o tipo juvenil. El que es el tipo adulto, que es 95%, 40 años mayor, incidencia es entre 50 y 55 años de edad. Y el tipo juvenil, que es el 5%, que afecta a mujeres de 20 años. La paciente prepuber puede producir desarrollo sexual precoz
En la adulta puede elaborar, con elaboración de estrógeno, puede darte hiperplasia endometrial, cáncer endometrial, enfermedad quística de la mama y cáncer mamario. O sea, acuérdense que esta es por estimulación estrogénica. O sea, lo que te produce este cáncer es estimulación estrogénica. Entonces, el estrógeno te va a ayudar en las niñas a un desarrollo sexual precoz y en la mujer adulta a lo que dimos la clase pasada de las hiperplasias endometriales y los cánceres endometriales. También se pueden dar por cáncer ováricos, o sea, subsecuente a un cáncer ovárico, ¿sí? Y obviamente también puede afectar el cáncer de mama. En un porcentaje importante de casos se comporta como un tumor feminizante, dado la producción de estrógenos por su comportamiento tecal. Porque lo que pasa es que afecta, este cáncer afecta justamente a la parte de las células donde se secreta la hormona estrógena. En algunas ocasiones puede secretar también un poquito de andrógenos. Son tumores con una gran actividad hormonal derivada de la afectación sobre las células tecales luteinizantes, produciendo así lo que es una elevación de los niveles de estradiol en sangre. El diagnóstico a través de las manifestaciones clínicas puede ser por pruebas de imagen, por los marcadores tumorales, el estudio inmunohistoquímico de las muestras biológicas. Las terapias utilizadas pueden ser controvertidas, ya que no existen grandes protocolos consensuados sobre el manejo de estos tumores, aunque parece de elección de resección quirúrgica de la tumoración de estadios iniciales asociada a quimioterapia sistémica cuando existe extensión extraovárica. En cuanto a lo que es el tecoma es un tumor benigno formado por la proliferación de células tecales. Se comportan como tumores fuertemente también feminizantes. La mayoría de los casos se dan en la posmenopausia entre 60 y 70 años, pues una evolución maligna rara. El tumor sólido está bien encapsulado, al corte aspecto remolinado, y eso es en histología, tiene un aspecto remolinado y similar al fibroma, y un típico color amarillo intenso. El androblastoma tubular o los tumores de Sertoli, que también son tumores de estroma, es un blastoma sertoliano, homólogos de tumores testiculares que producen feminización en el hombre. O sea, se parecen, es casi lo mismo que un tumor testicular. Son poco frecuentes. Desde el punto de vista endocrinológico son neutros o feminizantes, ya que las células Sertoli testicular son elementos productores de estrógeno. En la macroscopía se ven como tumoraciones casi siempre unilaterales, sólidas amarillas y miden entre 3 a 12 centímetros. El tumor de células de Leydig, el tumor de células del ilio o tumor de Berger, también llamado, de Leydig del testículo con los característicos cristaloides del Reinke. Y clínicamente se caracterizan por signos de masculinización con hirsutismo, cambio de voz e hipertrofia del clítoris. También tenemos al tumor de Leydig, Sertoli, arrenoblastoma, que es un blastoma ovárico. Engloba distintos elementos de la embriogénesis de la gónada masculina. Tumor muy poco frecuente, se presenta unilateral, representado menos del 1% de las neoplasias ováricas. Se presenta en mujeres jóvenes, edad promedio de 25 años. Son productores de andrógenos y por lo tanto virilizantes. La macroscopía se ve como tumor grande, de grande diámetro, promedio de 13 centímetros, amarillo y lobulado, pudiendo ser sólidos, parcial o totalmente quístico.
En la microscopía son células parecidas a células del epitelio o estroma testicular. El ginandroblastoma es un tumor más raro, se presenta a la edad de 30 años, tiene un bajo potencial maligno. Los tumores se caracterizan por células de la granulosa entremezclados con túbulos formados por las células de Sertoli. Producen andrógenos y estrógenos al mismo tiempo, produciendo síntomas funcionantes de ambos, aunque a veces predomine más uno de ellos, pero normalmente tanto te va a producir tanto andrógeno como estrógeno. Neoplasia derivada del mesénquima inespecífico. Tenemos el fibroma de ovario, que es el fibroma de la cortical, un tumor sólido benigno más frecuente del ovario, generalmente es unilateral. Las mujeres en la posmenopausia se da en mujeres ya posmenopáusicas, forma parte junto con la citis y derrame pleural seroso, lo que se dice el síndrome de Mace, y tiene un tratamiento suficiente con ovariectomía. Y también tenemos la neoplasia que puede metastizar en el ovario. Los tumores secundarios constituyen aproximadamente entre 15 a 20% de los tumores malignos en ovario. Las localizaciones primitivas que con más frecuencia dan metástasis en el ovario corresponden al aparato digestivo. Por ejemplo, tenemos el estómago, el intestino, las vías biliares, incluso la mama también. Ambos englobados aproximadamente en el 80% de los casos. El tumor de Krukenberg es un tumor metastásico de un carcinoma mucosecretante primitivo del aparato digestivo y que es particularmente del estómago, que podemos encontrar en ovario. Y la metástasis del carcinoma del endometrio, que son el 5 al 15% de los tumores secundarios que se encuentran también en el ovario. ¿Cómo se presentan los pacientes? Presentan dolor. El síntoma inicial en el 85% de los casos va a ser por dolor. Se produce por el crecimiento rápido y la cápsula que envuelve a tu ovario se va a distender y experimenta hemorragias o necrosis. El cuadro abdominal agudo puede ser justamente por eso, por ascitis y distensión abdominal. La menstruación abundante o irregular, tenemos una masa pélvica palpable en el examen físico, hay derrame pleural, organomegalia, pueden ser asintomáticos en el 25% de los casos también. ¿Y cómo vamos a diagnosticar estas pacientes? Se puede pedir el laboratorio, que tenemos en ellos marcadores tumorales. Como dijimos, ya van a ver esta clase es pura memoria, chicos, son un montón de tumores que hay que ver qué tiene exactamente cada uno, pero acuérdense que las formas de diagnóstico a estos pacientes, cuando tenemos una sospecha de tumor ovario, hay que pedirle la organotrofina coriónica humana sérica, la HCG, hay que pedirle alfa-fetoproteína, porque si uno de esos viene positivo, sabemos que son entonces tumores germinales, ¿verdad? Hemograma, perfil hepático, inhibina, también tenemos que estudiar los estrógenos, cómo están en ellas. Acuérdense que hay algunos tumores que te van a dar mayor estrógeno, otros que te van a dar mayor andrógeno, entonces por eso pedimos testosteronas. Y nuevamente, para hablar de tumor, las testosteronas suelen estar mayores a 150 gramos en 100 ml. Podemos ver también sulfato de dihidroepiandrosterona, que es la DEA, cuando tenemos valores mayores a 8000, pensamos también en un cáncer. O sea, siempre que vean valores demasiado sobreelevados, demasiado sobreelevados, piensen que esa probablemente sea un cáncer, aparte de toda la clínica y las imágenes que ya tengas. Ecografía siempre para ver si tiene una masa ovárica.
sobre todo se ven como masas ováricas multilobuladas, pueden tener presencia de flujo sanguíneo en los tabiques fibrovasculares, pueden encontrarse ascitis también en las ecografías, tomografía y resonancia que nos sirven mucho para estadificar el cuadro, la radiografía de tórax para buscar metástasis ya del tumor, si hay una metástasis pulmonar o del mediastino, y la anatomía patológica, que sería la histología, que es para confirmar ante qué tipo de cáncer estamos hablando. Los estadios del cáncer de ovario, así como dijimos hace rato, solamente un repaso. Acuérdense que tenemos 4 estadios. El 1 era limitado al ovario. El 2 es con una extensión pélvica. El 3 es limitado a la pelvis, pero con extensión microscópica. Y el 4 es metástasis a distancia. Y la mayoría se dividen en 3, ¿verdad? O sea, el A, B y C. El 1A que está limitado a un ovario, pero tu cápsula sigue intacta. El 1B también limitado al ovario, pero la cápsula intacta. Limitado a ambos ovarios. El A era un solo ovario afectado y en el 1B ya es ambos ovarios afectados, pero la cápsula no se toca aún. Y en el 1C, que puede ser 1A o 1B, pero ya con su cápsula rota, con presencia de líquido en cavidad, que es ascitis, o lavado peritoneal, donde se hayan encontrado células malignas. O sea, sí o sí es con células ya en el peritoneo. En el 2 que tenemos 2A, extensión a úteros y trompas. El 2B ya es una extensión a otros tejidos pélvicos, porque en el 2 hay una extensión pelviana. En el A solamente va a afectar todavía tu útero y a tu trompa, lo más cercano posible. El 2B ya es otros tejidos pélvicos. Y el 2C es cualquier tumor de 2A o 2B, pero con tumor en superficie ovárica, con ascitis o lavado peritoneal. El 3 que tenemos, el 3A, es un tumor limitado a pelvis, con enfermedad microscópica peritoneal. El 3B, implantes peritoneales de 2 centímetros, pero linfáticos negativos. Y el 3C son implantes abdominales ya mayores, mayor a 2 centímetros, con nódulos retroperitoneales o inguinales positivos. Y el 4A ya es cualquier tumor con metástasis a distancia. Puede tener también la paciente derrame pleural positivo o metástasis también en parénquima hepático. El tratamiento va a depender de qué estadio está la paciente. Para las células germinales, el estadio 1 son pacientes con deseo de... O sea, tenemos que saber clasificar también si tienen deseo de gestación y no, porque sobre todo en las germinales afectan a niñas. No podemos ser fulminantes con ellas. En el tipo 1, o sea, perdón, en el estadio 1, una paciente que tenga deseo de gestación, le tendríamos que hacer una salpingo o forectomía unilateral y se hace un estudio minucioso de la cavidad abdominal, se toman muestras de cavidad abdominal para ver su extensión. Pacientes que no tengan deseo de gestación se les debe hacer una histerectomía abdominal, se hace de forma extrafacial con anisectomía bilateral y aparte el estudio minucioso de la cavidad abdominal. En el estadio 1A no se va a recomendar ningún otro procedimiento, pero en el 1B y 1C puede utilizarse de un tratamiento ayudante. Podemos hacerle quimioterapia con el esquema de BREP, que es bleomicina con cisplatina. Entonces, en el 1B o en el 1C, en el 1B era que afectaban ambos ovarios y en el 1C, cuando tenemos una cápsula rota, le podemos hacer quimioterapia adyuvante. En el estadio 2, que era la que afectaba a la pelvis, la que tenga deseo de gestación, le hacemos una salpingoforectomía unilateral más estudio también de cavidad. Y a la que no tiene deseo de gestación es histerectomía abdominal extrafacial más anisectomía bilateral
y más tenemos que estudiarle en la cavidad abdominal. Todas las pacientes recibirán tratamiento adyuvante en el estadio 3 y 4. La cirugía es citorreductora más quimioterapia, o sea, lo que tratamos de hacer es simplemente disminuir el tamaño del tumor para someterle a una quimioterapia. Las recidivas se tratan también con quimioterapia y en caso de digerminoma puede asociarse a radioterapia o radioterapia queda limitada a compromisos mediastínicos y supraclaviculares. Eso era para el tratamiento en sí para nuestros tumores de células germinantes. Para los tumores de los corones sexuales, el estadio 1, vamos a tratar pacientes que tengan deseo de gestación, haciéndole una salpingoferectomía unilateral con estudio minucioso de cavidad abdominal. La que no tenga deseo de gestación, le sacamos el útero y una histerectomía abdominal extrafacial, la sacamos también del ovario, ancectomía bilateral y mandamos a anatomía patológica de la cavidad abdominal, o sea, muestras de cavidad abdominal. En estos casos no vamos a requerir quimioterapia y el estadio 2, 3 y 4 se hace sí o sí cirugía citorreductora con quimioterapia adyuvante con BEP, que era lo mismo que el otro. La enfermedad de bajo riesgo, por ejemplo, la que está en la etapa 1A, que afecta a un solo ovario aún, sin tratamiento adyuvante, estrategia quirúrgica conservadora de fertilidad en pacientes seleccionados. La enfermedad de riesgo intermedio, que es la que está en etapa 1 de mayor riesgo, cuando ya hay una rotura tumoral, un tamaño muy grande, alto índice mitótico, citología positiva, compromiso superficial, una estadificación incompleta o cualquier etapa 2, hay que considerar una quimio adyuvante, o sea, haces una cirugía y le ayudas con una quimioterapia al paciente postoperatorio, ¿verdad? Y esa quimio se hace con BEP, BEP se le llama, que es la inicial de bleomicina, etoposído, cisplatina. Y se hacen por 3 ciclos. En las más de alto riesgo, que ya son las estadios 3 y 4, hacemos quimioterapia postoperatoria adyuvante. Con BEP también 3 ciclos si se extirpó por completo el tumor y 4 ciclos si es que hay una enfermedad residual. Y en los casos que hay recurrencia, que vuelve a aparecer el tumor, hay que considerar una reducción del volumen secundaria si es técnicamente posible y hay que intervenirlo libre de enfermedad, un intervalo libre de enfermedad prolongado seguido de BEP o paclitaxel. O también si la paciente no es elegible para cirugía, le vamos a hacer quimio con BEP o también paclitaxel o otro régimen de salvamento. ¿Cómo vigilamos a estos pacientes? En general, en etapa 1 tienen un pronóstico postquirúrgico bueno. Casi siempre pueden vigilarse en intervalos regulares sin necesidad de un tratamiento adicional. La vigilancia incluye un examen físico general, la valoración pélvica, nunca olvidarnos, la evaluación de los marcadores séricos y estudios de imagen según lo indiquen los hallazgos clínicos. Y eso es todo, chicos. Hoy hasta acá les dejo las clases. Es mucha teoría cáncer de ovario. Voy a pasar a la doctora Mariela para que les envíe estas clases, ¿está bien? Está bien, doctora. Bueno, nos vemos la próxima semana. Están libres. Gracias, doctora. Dale, chao, chicos. Chao, chao. No, profe. Gracias, doctora. Gracias.